Puedes hablar de lo que tú quieras, no, tú tranquilo. Sí, yo ni sé qué vengo a decir, pero... Incluso si en un momento como que dices, no, mejor lo digo de otra forma, lo puedes volver a decir y nadie Sí. se va a dar cuenta. Yo lo edito Sí, y sí. tranquilo. Esa parte sí, gracias a Dios sí la hago. Es lo único que he aprendido de lo que tú haces. Bueno, ahí vamos, hola y bienvenidos a su podcast de Hoy que es de Día. El día de hoy estamos de plácemes, estamos con un invitado bastante especial, bastante importante por algunas cuestiones que ya iré platicando durante el capítulo. Y pues sin más preámbulo, ¿no? Nuestro invitado de hoy es Tere Ávila. ¿Cómo estás? Muy bien, Nati, gracias a Dios. Muy contenta de que me hayas invitado. Fascinada, por favor. Todos los que escuchan este podcast no saben el profesionalismo que tiene Nati alrededor de Hoy que es de Día. Yo estoy maravillada y muy agradecida de estar acá. Muchas gracias. Uno hace lo que se puede con lo que se tiene y ya que salga bonito para Diosito, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Pues ¿cuánto tiempo llevas ya con tu proyecto de Buscando Calcuta? Un año, Nati. Cumplimos justo el 25 de marzo, el día de la Anunciación. Pero no fuiste siempre un podcast, o sea, empezaste siendo un blog como tal, ¿no? Sí. Porque se llamaba de otra manera y luego ya mutó a Buscando Calcuta. Exactamente, ¿Cómo Nati. se llamaba antes? Se llamaba El Juglar de Tere. ¿El ¿Sabes juglar? qué? El Juglar de Tere era una cosa muy estudiantil Ok. que empecé cuando me fui de intercambio hace muchísimos años. Ajá. Y lo dejé abandonado y estuve luego viviendo en Ciudad de México, pues lejos de mi casa, y lo decidí retomarlo antes de la pandemia y todo como Ok. escritos. Y ya con la pandemia fue que justo porque no me podía ir a Calcuta, Nace. como era mi plan, empieza Buscando Calcuta para literal buscarle en este espacio, ya que no se podía Sí, físicamente. que me parece uno de los mejores nombres que he visto hacia un proyecto, o sea, por el sentimentalismo que hay detrás y por la honestidad de decir, no sé qué otra cosa hacer, o sea, yo quería hacer esto y pues a veces la realidad te golpea en la cara y no tienes otra más que, bueno, pues vamos a buscarlo en otro lado que no sea Calcuta porque pues no Sí. puedo ir. Y me parece, porque lo platicas en el primer capítulo, en el capítulo explicas muy bien el nombre y planteas este rollo de... lo que buscaba Calcuta, lo que buscaba el ir a Calcuta, no tal cual ir a Calcuta, sino reforzar mi espiritualidad, que yo sentía que era como un recargarla cada que iba. Exacto. Y ahora que no puedo es como que mi espiritualidad es solo ir a Calcuta o qué, y cambiarle el nombre y ponerle ese me parece, no sé, un muy buen nombre, la verdad, ¿sabes? Tiene un trasfondo muy bonito. Gracias, Nati. Pero en el... ¿Cómo dijiste? El juglar de... El Juglar de el juglar de Tere, sí, te digo que era algo muy hablaba estudiantil. de cosas católicas como tal o que lo utilizabas más como qué? Era más como un blog así de todo, muy miscelánea. Ok. Realmente el Juglar de Tere empezó en India, bueno, no empezó en India, pero tuvo una época muy fuerte en India, pues Ok. la vez que fui, donde ponía muchas cosas de los niños, como así historias bonitas de las personas que están en las casas de Madre Teresa, historias de India, y uno que es muy popular, es el que más vistas tiene de cómo se comparan México y la India, de que allá tienen Bollywood, aquí tenemos las telenovelas. Entonces era muy miscelánea, la verdad, no era nada de catolicismo, ni Buscando Calcuta, Nati. También fíjate que eso es algo que luego uno planea y uno hace las cosas con una intención y las personas pues muy bonitos se las apropian de otra. Sí. Buscando Calcuta no es... Claro que tiene este tinte católico, pero también intenta hacer más como esta miscelánea mix de diálogo, de justicia social y esta parte. Sí, porque como lo he platicado mucho en capítulos anteriores, como el intro que hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti, que explica, voy a ver mi religión como mi naturaleza y no como mi argumento, o sea, no es como que, o sea, solo voy a hablar de religión, pues no, o sea, solo pues soy católico y quiero decir algo, o sea, no tiene nada que ver, sí que ver por su naturaleza, pero no como tal, porque pues el primer capítulo hablas más bien de tu experiencia y en tu experiencia pues es inevitable que no hables de Dios, o sea, porque... Claro. Es parte de quién soy, y quiénes somos. Pero fíjate que me puse a indagar un poco en el blog que tenías y escribiste un artículo bastante interesante en el que decías que ibas por carretera. Y a ver si te acuerdas, o sea, porque acá estoy yo acosándote. No, Nati, eres el único. Por favor. Y escribiste sobre los puntos ciegos que llegabas a tener en ese momento. O sea, decías que como que no habías visto bien un carro porque una parte del espejo no te dejaba ver y ya todo ese rollo, ¿no? Y que te quedaste pensando ahí a media carretera y dijiste, bueno, ¿cuántas cosas en mi vida no tengo un punto ciego? Que por más que yo piense que voy todo bien, que tengo el carro en orden, que estoy viendo hacia el frente y todo, hay algo que no estoy viendo y empezaste como que a hablar de eso, de muchos puntos ciegos, de nuestra forma de ver y que era inevitable. Sí. Y aquí,
como pregunta de buen entrevistador que decirte, ¿cuál fue la última vez que sentiste eso? Que encontraste un punto ciego, porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo y has como que indagado en varios temas en tu contenido, desde el feminismo, desde incluso la política, incluso hablaste un poco del capitalismo también en cierta parte. ¿Qué punto ciego has encontrado que has llegado a tener? Nati, qué buena pregunta y no sé si me voy a estar dando un balazo en el pie al responderla, pero yo creo que el último punto ciego que encontré es justo hoy en la mañana o ayer, o sea, estos días, justo referente a las ideologías económicas. Yo tengo una tendencia de la que soy consciente muy marcada y me cuesta ver la perspectiva de la otra ideología que no es la mía. Y entiendo entonces que a veces perdono muy fácil a ciertos exponentes de esta ideología, de esta propuesta económica, y crucifico muy fácil a los proponentes de la otra. Y es como que ni siquiera, digo, si pudiera decir, mi punto ciego es así, 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 pues sí, no sería ciego, pero sé que está ahí, Nati. O sea, sé que esta parte de darle el beneficio de la duda al que piensa diferente a mí, específicamente en ese punto político-económico, ahí es donde no estoy segura de cómo se ve la complejidad del otro. Y es donde me siento desarmada o incompleta de no poderlos ver en su complejidad. Y es que está bien extraño porque una vez que encuentras una ideología con la que te identificas, pues requiere un proceso, o sea, para empezar a cambiarla, o sea, todos nacemos con una ideología que ni siquiera entendemos. Y ya después cuando vas más o menos indagando y entendiendo qué es lo que a ti te gustaría pensar, lo que consideras mejor o más justo y todo, pues las cosas diferentes por nuestra humanidad las tomamos como amenaza, de que no, tú estás mal, no, espérate, estás hablando de mi ideología y no de mí, déjame separar eso, y también del otro lado, o sea, decir, puede que pienses diferente, pero eso no te hace a ti, persona, a alguien malo, solo ya sea que te faltan puntos de vista a ti o a mí o todo eso. Porque, por ejemplo, siento mucho que en los debates actualmente, bueno, más bien que no existen, no, ¿sabes? O sea, son monólogos. Y que todos van en un... Yo tengo esta forma de pensar y tengo estos argumentos para decirte que tu forma de pensar no tiene sentido. Cuando un debate, y lo platicamos en el primer capítulo, de hecho, que decíamos, pues, es más bien un conjunto de ideas y argumentos para alcanzar a rozar, aunque sea la verdad. Uf, o sea, me encanta. No es como que ya la tengo y ven a confirmar que ya la tengo, sino vamos a ver en qué tú no ves, que yo sí veo, y llegar a una conclusión, pero no hay actualmente eso. Y se me hace curioso porque algo que me di cuenta también en muchas partes de tu contenido es que tienes un gusto bastante particular por la política, o sea, ¿y de dónde nace eso? O sea, porque no sé si nació de ver tantas cosas tan diferentes cuando fuiste a Calcuta o cuando estuviste haciendo intercambios o así, o de dónde nace que te guste tanto, pues, la política en sí. Sí, justo antes de platicarte esa parte, Nati, quiero rescatar algo que dijiste que me encantó, de cómo no hay debates porque nos sentimos o me siento atacada en mi identidad. Y la identidad es algo tan psicológicamente necesario que cuando siento que me vas a quitar mi identidad, quiero sacar mi espada y mi escudo para que no me la quites porque es quien soy. Entonces, en la medida en que entendemos, no soy mi ideología, me encantó eso que dijiste, por eso lo quiero subrayar, en esa medida podemos atrevernos a entendernos más allá de las etiquetas, ¿no? Y me gustó por la política, Nati, pues realmente mi familia, mi mamá sobre todo, es muy de la política. Yo creo que desde, pues sí, como siempre así chiquitos nos llevan a los mítines y todo. Okay. Y te movías ahí en el mundillo. ¿Tú crees? Anda, pues ahí. Y cuando me toca decidir carrera, estudio algo que se llama Relaciones Internacionales. Que esta carrera tiene que ver con política internacional, con historia, con cultura, con sociología. Y luego hago una maestría en gestión pública. Entonces, aunque nunca he estado en partido político, porque no siento que es mi llamado por allá, estuve mucho en asociaciones civiles, la parte, la entiendo, el cabildeo, la ley, la política pública, y como que es mi intersección del mundo, Nati, la espiritualidad con la política. O sea, desde ahí es de donde yo veo al mundo, con mis múltiples puntos ciegos, pero es quien soy. Me gusta. Hace poco le decía justo a Carlos Valles, también un tipazo, que últimamente, porque un amigo me pasó así noción de la política española, ahí estoy yo bien pendiente de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid y la política de los estadounidenses, aquí no se diga. Es padre verlo desde afuera, es padre. Y al final,
el desarrollo espiritual de las personas tiene que ver con política. O sea, el hecho, la otra vez estábamos pensando eso en un retiro de comunidad misionera, de hecho, que es una de las cosas en las que hemos llegado a coincidir. Me acuerdo que decían mucho, tenemos que ser agradecidos por vivir en un lugar en el que nos permitan, para empezar, ejercer la religión de manera libre. Y luego que nos permitan, estamos haciendo un retiro en el TEC de Monterrey. O sea, que nos presten un lugar que no tendrían por qué prestarnos realmente para hacer este tipo de cosas. Para abiertamente decir, lo voy a usar para algo de Dios. Y abiertamente decir, aquí voy a hacer una hora santa, aquí va a haber misa, aquí esto. Y saber separar como que esas dos cosas y que eso es porque lo tenemos permitido y somos demasiado afortunados porque hay demasiados lugares en los que sencillamente no puedes ahora sí que ejercer tu espiritualidad de manera tan abierta como aquí. Incluso me acuerdo que una vez hubo una hora santa en el centro enfrente de la catedral. O sea, hay un chorro de países en los que eso es como hasta se consideraría ofensivo que estés haciendo eso. Y nosotros tenemos la fortuna, ¿no? Y deja tú de ser católicos, porque a algunas otras religiones no se les permite tan abiertamente desarrollarse o ejercer como a nosotros. Y eso pues es injusto en varios aspectos, ¿no? Pero por eso siento que la política y la espiritualidad tienen un chorro que ver, porque una le permite desarrollarse a la otra. Y al mismo tiempo que es necesario ese desarrollo espiritual de una u otra manera, de que quieran creer en lo que sea, da igual, pero que les pone los pies para las decisiones políticas también. O sea, porque sin eso, pues no, pues a dónde vamos, ¿no? O sea, sí, súper, sí, Nati. Aparte, me gustó esto que dices, espiritualidad no es religión, ¿no? Incluso estas teorías mucho más mundanas, ¿no? Que ya ponen a la espiritualidad como una inteligencia. Y lo que dices, un político que reconoce, o una política que reconoce su espiritualidad, es esta conexión con otros humanos y que le permite entonces hacer políticas públicas no para su grupo o para él o ella en lo individual, sino la espiritualidad le permite esta conciencia de, oye, la naturaleza, oye, los pobres, los migrantes. Entonces, como que te conecta y es algo que urge, recuperar. Sí, que no, porque se ha vuelto muy de interés, pues. O sea, ya nos estamos poniendo muy políticos aquí, ¿verdad? Pero... no me dejes irme, Natia. Deténme. pero sí, o sea, se vuelve mucho de intereses, se vuelve mucho de eso. Y hay un artículo que me gustó mucho en su momento cuando escribí artículos, porque ahorita ya se quedó eso tantito de la... Vuelve, eran muy buenos, muy buenos. Que hablaba de mirar a los ojos. Sí. Era una parábola muy bonita en la que trataban de decidir si matar a alguien porque cometió un crimen en un pueblo. Y que se ponían a analizar los maestros de la ley mucho de que no, pues que dicen las escrituras de qué hay que hacer. Y toman la decisión de que en base a las escrituras lo más prudente era pues matarlo. Y lo matan. Entonces después llega otro maestro de la ley y les pregunta, ¿por qué lo mataron? Y pues es que nos pasamos día y noche viendo las escrituras. Y el vato, pues ya sé, o sea, vieron las escrituras pero nunca lo vieron a los ojos. Wow. O sea, y eso se me hace lo más crucial para todo, o sea, y lo primero que se nos olvida, tanto en armar nuestra ideología, en entender la forma de pensar de los demás, lo último a veces que nos pasa por la cabeza es, esa persona que está enfrente, o sea, es alguien igual a ti, o sea, tiene los mismos sentimientos, tiene las mismas necesidades, y sin eso, de nuevo, o sea, no estamos yendo a ningún lado, porque, y fíjate que con Buscando Calcuta me he identificado en varias cosas, tanto por el contenido como un poco por su historia, porque yo también cuando estaba en el blog, yo pensé, voy a hacer un podcast, o sea, tiene que salir un podcast aquí porque es otra manera diferente de decir lo mismo, pero que la gente sí lo vea, ¿no? Entonces, y en ese momento fue cuando tú sacaste el tuyo, y fue como, porque yo ya leía el blog como tal, entonces fue como, no, pues sí, y siempre ha sido como que algo que me he sentido muy afín al proyecto, porque de repente has hecho cosas que yo tenía en la mente, y una de las veces hablaste de Nicodemo. De Nicodemo, este personaje ahí en conflicto que sale en Juan y que representa mucho a muchas personas porque no se me parece tan tierno el vato en el aspecto de que primero discuten Jesús y este vato, bueno, con todos los demás y como que ya todos se van y este vato llega en la noche así como que, oye Jesús, eso que dijiste como que me mueve y pues no sé qué hacer, y Jesús pues siendo quien es le habla con más parábolas y más metáforas acá bien piratas, pero ¿tú cuándo te has identificado con Nicodemo? O sea, ¿cuándo has sido esa persona en conflicto? Buenísimas preguntas que haces, Nati. Oye, y me encanta esto que estemos telepateados o conectados como con los proyectos. Está bonito. Para mí mi sueño, Nati, haciendo así un paréntesis, es que existamos muchas cuentas que abonemos por ver la espiritualidad y el catolicismo
atrevernos a verlo también desde los puntos complicados Sí. y a cuestionar también lo que a veces he contribuido a construir que no está tan padre, ¿no? Ujú. Y como ser más humanos, ser más empáticos, abrirnos más al diálogo. Veo que hay mucho de esto en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. y aquí en Latinoamérica, siento que no tanto, como que Todavía está somos... muy así. ¿Verdad que sí? Como que Ajá. muy disociado de, ok, Ujú. eres católico, entonces esta es tu Ajá. carta de temas que puedes tocar y No, así los debes de tocar. y cuando cuestionas, ya estás en contra, solo por Exacto, cuestionar. hereje. Y eso está raro, o sea. Sí, sí, total, total. Ujú, Cuando mucho la idea es, oye, aquí hay intersección, aquí ujú, tenemos esta conexión con esta idea, aunque no ujú. sea 100% católica. Sí. Oye, nosotros le hemos regado en esto y esto. Entonces, Ujú. buenísimo, hoy que es de día y buscando Calcuta como proyectos amigos. Qué bonito que le digas tú, la verdad. No, 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 gracias. Y bueno, cuando me he sentido como esta mujer en Ujú, conflicto, así como Nicodemo, yo creo que justo en eso, ujú, Nati, en que mi formación religiosa, ujú. gracias a Dios, estoy muy agradecida de esa formación, em, pues fue muy ortodoxa, ¿no? Ok, Muy ya. disciplinada, muy de Sí. así son las cosas y me encanta, o sea, yo Ujú, ahora digo, mucho de lo que soy o lo que tengo, pues es por esa formación. ujú. Em, pero sí, muchas veces en mi juventud y al día de hoy, sí me he sentido como Nicodemo de voy a salirme cuando nadie me ve, en lo oscuro, Ajá, cuando ya nadie, los reflectores no están sobre mí, ajá. y voy a irme a investigar un poco más de esta Ok. parte, o voy a irme a cuestionar esto otro. Ujú, Entonces, incluso al día de hoy, o sea, en estas áreas a lo mejor un poco exploradas, me siento como ya. Nicodemo, de Señor, Ujú, explícame, o sea, me da miedo que mi comunidad me ujú. vea acá preguntándote estas cosas, o Sí, es que. yendo con Ajá. estos, porque todos somos imagen y semejanza de Sí, Dios, sí. ¿no? Entonces, yendo con alguien a quien mi comunidad tacharía Ujú. de poco ortodoxo, y a lo mejor no literal, porque pues, leo Ujú. sus libros o veo Sí, sus sí. videos o lo que sea, y me siento como Nicodemo, Ujú, como que saliendo en la noche a buscar ujú. luz. Sí, y raro porque, por ejemplo, para el contexto histórico de Nicodemo, la luz ya debería de tenerla. O sea, era como que Ujú, tú era ya un eres maestro de la maestro, ley, claro. has estudiado toda tu perra vida esto, y ya te lo tienes que saber. O sea, Sí. ¿por qué tienes que ir a preguntarle a alguien más? Ujú, Así se siente a veces. O sea, sí. porque yo me acuerdo de los últimos artículos que subí, era uno que se llamaba Lo mejor que hacemos es confundir. Mm, Porque quise tener un tinte más así de que tajante, ¿no? Así que no, ujú, cuestiónense, cuestiónense, cuestiónense. Pero no me di cuenta de que tenía que ser más cuidadoso cuando generas ese tipo de contenidos, porque puedes llegar a tener la visión o puedes generar la visión de los demás, como que, por ejemplo, Joel, que es la persona que empezó conmigo este proyecto y ujú, todo, me dijo, oye, está chido que lo veas desde el punto de vista no tan católicos. Y yo me sentí medio raro, o sea, porque mm, dije, o sea, para ti es que esto es como si estuviera en contra. O cómo es. mm. Me dijo, no, o sea, solo se me hace chido que escribas cosas que no tienen tanto que ver con el catecismo. Y yo, pero es que, a ver, o sea, yo entré mucho en conflicto por eso, así que, ay, no vaya a ser que lo que yo estoy publicando es Claro. como si le estuviera diciendo a Uf, la gente, sí. oigan, yo no soy católico y los que Uf. son, váyanse, por favor, porque Ujú, aquí no, y así. ujú, Cuando lo que siempre quiero que sabe que ese día es diálogo, más que nada, o sea, ujú, no, no busco otra cosa más que ese diálogo. Y al plantearlo así, me di cuenta que tenía que cambiar algunas cosas, como que ser, no sé, pensarlo dos veces, porque aunque tu intención sea noble, tu intención sea buena, mm, pues se puede ir por esas vertientes de que te pongan una etiqueta, te sí. pongan no sé, un estigma. Y con todos esos estigmas de sí, ¿tú alguna vez al crear contenido te has sentido, te has sentido de esa manera? Fíjate que me ha Ujú, sorprendido ver luego como las respuestas de las personas que me siguen o que me ujú, comparten algo muy lindos. Me encanta que me comparten sus experiencias por DM o así. ujú, Pero a veces creo que pasa de los dos lados. A veces creo que por algo que compartí que es como un snap, que a fin de cuentas lo que uno comparte en redes, Nati, tú lo sabes, ujú, es una partecita de quién eres, ¿no? Es algo ujú. muy pequeño. Y un tweet o un post que compartes es algo todavía más pequeño de quién tú eres. Entonces, Sí. si alguien solo ve eso, por ejemplo, Ajá. hay veces que yo creo que se me ve más conservadora de lo Ok, que yo me de lo que. siento. Ajá. Entonces, me empieza a seguir gente con un perfil o que me comparten cosas y yo digo, híjole, o sea, ojalá que no los decepcione, o más bien,
sé que los voy a decepcionar. Sí, sí. Ojalá que estén preparados que no se den cuenta que... para ello, porque luego ese es el riesgo cuando compartimos contenido, Ujú, claro que existimos en la mente de alguien más, ujú, que no nos conoce presencialmente y que no nos ha visto en otros ya. campos, y entonces, pues sí, puede ser como que sí, esta monja, que sí soy muy monjil, pero a veces no en las cosas que Ajá, como se creen, ¿no? ajá, Y también me ha tocado que me lleguen DMs de personas que así, oye, tú qué progre, tú le estás haciendo el ajá, juego a la cultura progresista. ajá, Yo sí, en ciertas cosas sí ajá, me asumo progresista, ¿no? Pero sería una conversación que no tendría en redes sociales, que tendrían una cena de invitados, ajá. los que gusten, para platicar sobre estas cosas que son como muy matizadas. O sea, esto que tú decías de las etiquetas Ujú, no admite matices. ajá, Entonces, o eres conservadora y tradicional o ujú, eres progresista. Bueno, ¿en qué sentidos, no? Hay ujú, N mil campos. Volvemos a la política, la ajá, economía, la moral, los documentos, ¿no? La interpretación. ujú. Entonces, Sí, sí. sí. ¿A ti, Nati, a ti te ha Y, pasado? no, sí, yo creo que de entre todos esos campos, más que nada la historia. O sea, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, tú ya llevas mucho tiempo creando contenido de alguna manera. O al menos me refiero, es muy posible que ya no compartas al 100% alguna idea de la que compartiste hace un año. ¿Me explico? Mm, Y eso es parte de la historia. O sea, de alguna manera cuando nosotros compartimos contenido, compartimos lo que pensamos en temas tan que se pueden llegar a volver controversiales como religión, como nuestras filosofías de vida o lo que sea, pues estamos compartiendo un pedacito de nuestra historia. Y una vez que ese video se acaba, nuestra historia continúa. ujú, Y me podemos encanta. congeniar o no con esa persona, ¿no? Entonces, muchas veces yo he llegado a compartir cosas que después pienso como ya cuando las vuelvo a leer o cuando las vuelvo a ver y todo, que ni siquiera llevo un año con el proyecto, Ujú. pero, o sea, pensar así que, híjole, lo pude haber dicho diferente, lo pude haber dicho acá, y la única cosa que me hace sentir tranquilo es pensar, bueno, ese es otro Nati, o sea, ese Ay, Nati lo escribió y en ese momento lo pensaba, lo que tenemos en común ese Nati y yo es que seguimos buscando de la manera más honesta a Dios, y me ya, encanta. o sea, si tenemos ideas diferentes, qué bueno, me llevo bien con él, pero entender que en el fondo somos eso, porque había otra parábola también, que hablaba de que eran como que un grupillo de sacerdotes, o es que ahí hablan de muchas religiones, entonces ya me confundí, pero que todos vean una flor y digan lo que ven Ujú, de esa flor. ujú, Y todos, un vato le hace un poema, un vato que le escribe así como que detalladamente cómo se ve y qué hace acá, y otro vato no hace nada. ujú. Y el punto es que él fue la única persona que lo vio, porque no le Mm. puso ninguna etiqueta, ¿sabes Wow. cómo? Y a veces tendríamos que ser así con nosotros. La única, porque piénsalo, la única manera que te puedes equivocar describiéndote es describiéndote, o sea, poniéndote una Claro, etiqueta. claro. Está muy raro eso, ¿no? O sea, Me encanta y tiene mucho que ver con lo que decías ahorita de ujú, mirarnos, ¿no? O ujú, sea, si me atrevo a mirar sin juicio, sin expectativa, que es complicadísimo, pero ujú, si a veces me despojo de toda esta expectativa ujú. y contemplo la flor, contemplo al ser humano en su complejidad, no como una caja, Sí. sino como un ser complejo en constante evolución. Me encantaba esto que Ujú, decías. Hay veces que sí, o sea, que uno dice, este tweet o este post tenía ujú, sentido porque estaba sintiendo tal cosa y se puede entender también de mil maneras, porque esa ujú, es otra. Tú creas algo, creas contenido y la ujú. gente lo puede entender de en mil formas Sí. diferentes Y ya se los diste, o sea, y ya ya es se su lo diste, rollo. ya es Ajá. suyo, claro. Ajá. Entonces, sí, este retomar, vernos, Ujú. reconocernos como personas y como maravillas y mago de ahí está el Sí. futuro, creo yo, Nati, más que en la etiqueta. Incluso lo decía el Papa Francisco también en Fratelli Tutti, que explicaba, si de verdad nos reconocemos a todos como una sola cosa, entonces Sí, primero tendríamos que reconocer que nosotros también estamos equivocados. O sea, porque si está mal y todos somos uno, entonces nosotros estamos mal también. O claro. sea, tiene que haber, no sé, hace falta mucho saber coexistir Sí. con las demás formas, porque incluso es uno de los temas que has llegado a tomar, porque me parece que en la temporada uno era un poco más anecdótico las cosas que compartías y tanto, casi casi como una manera de contrarrestar el maldito encierro, ¿no? Que ya, Sí, déjame mantener la salud mental. y ya después los invitados, ya el tema estaba un poco más a merced del invitado, de que pueda Ujú, compartir, de que su pueda decir. expertise. Y Ujú. ya ahorita estás haciendo más casi casi una review de Fratelli Tutti, punto por punto, que me parece importante porque es una de las lecturas ligeras, pero que puedes cometer el error de leer así nomás, ¿sabes Sí, cómo? Porque sí. dice muchas cosas y reconoce muchas cosas y cambia muchos estigmas en muy pocas palabras.
reconociendo errores, reconociendo faltas de perspectiva, reconociendo cosas que a veces, porque tenemos este estigma del Papa de qué bonito todo lo que dice el Papa, lo leemos como que, ay, sí, cierto, muy bien, y Ujú, Dios me ama y se ujú. acabó, cuando está diciendo cosas bastante fuertes, ¿no? O sea, Sí, 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 totalmente. Fratelli Tutti lo que hace, yo lo veo, es como que ujú, destapa elementos. Entonces, destapa la migración, destapa el fundamentalismo, destapa la pobreza, la desigualdad, el ujú, o sea, mucho, mucho lo destapa y dice como los qués, pero no te va a decir el cómo, que es ahí donde podemos ujú, estar en desacuerdo y está bien, que es algo ajá, que yo trato de pelear mucho en Buscando Calcuta, que no sé qué tanto se logre, pero está ujú, bien ujú, que, oye, estamos ambos en contra de la pobreza, porque, oye, somos católicos y como tú decías, o si ujú, alguien vive en ujú. pobreza, ¿yo cómo puedo estar bien? ¿Cómo me puede ser indiferente eso Sí, si somos católicos universal, ¿no? O sea, ujú, somos una gran familia humana, pero los cómo de cómo aliviamos la pobreza, se vale que estemos en ujú, desacuerdo y se vale que un católico diga, oye, yo creo que Morena ajá, es la opción y no por eso debería ser excomulgado. ajá, Y alguien que diga, oye, no, yo creo que el PAN y esta parte de los empleos o lo que ujú, sea, la derrama económica, ujú, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, el Papa lo que dice, oye, no puede ser indiferente. O sea, la migración no es como que, qué bueno que yo ajá, no soy migrante, aunque todos lo somos, ajá, es... No, o sea, está aquí el ujú, problema y está afectando a gente que no nos atrevemos a ajá. mirar, como decías tú Y ahorita. lastimosamente nos estamos atreviendo porque ya son demasiados. O sea, porque ya no tienes otra opción. O sea, ya nos pusimos a mirar, no, bueno, para acá, no, bueno, para acá, hasta un punto que dimos toda la vuelta. Y querer mirar a otro lado es mirar otro problema. O sea, a Sí. ese punto, de alguna manera, tuvimos que llegar todos para decir, no, como que sí hay que hacer algo, ¿no? O sea, Sí, porque, sí. y uno de los temas que más me ha costado trabajo ver cómo rayos tratarlo dentro de la plataforma es el feminismo también. Mm, O sea, porque entendí algo muy fuerte la otra vez. Tengo una prima que me llevo mucho con ella, es casi mi mejor amiga, sí. y incluso soy su padrino. Y está extraño porque a veces me ve como que este ejemplo muy católico de cómo son las cosas, y a veces uno se siente como, espérate, yo ni sé cómo son, y ya me Mm, estás viendo a mí, o sea, pues espera, o ujú. sea, y ella me preguntó como que cuando fue todo lo de la marcha y todo ese rollo, como que ella se sentía, es que no sé si ir o si con el simple hecho de estar ahí ya estoy yo a favor o en contra del aborto, o como si yo estoy acá, o como si yo estoy acá. Y yo me acuerdo de una ilustración muy buena, que igual la pongo en edición ahí y enfrente, en la que esta metáfora de si el vaso está medio lleno o medio vacío, la aplican pero con un vaso de una persona, Mm. mientras la están operando y le sacan el vaso y dice, tú lo ves medio lleno o medio vacío y empiezan a discutir mientras la persona se está muriendo. Y me pareció una metáfora Wow, súper bien hecha wow. y se llama Liz, le digo, Liz, es que mientras tú y yo estamos discutiendo si deberías o no pedir justicia porque piensan o no lo mismo que tú, hay personas que necesitan esa justicia y no Así tienen es. la voz para pedirla. Así Entonces, es. nos estamos perdiendo en cosas que ni al caso, cuando estamos de acuerdo en lo más importante, que es Es que esto cierto. no debería de existir, ¿sabes cómo? Sí, Nati. Sí, sí, Ujú, de hecho en el blog es de los primeros temas fuertes que también me costó ujú, muchísimo escribir. O sea, literal, yo creo que como 2 noches estuve pensando de, "Uy, iré a perder amigos, ¿no?". ajá, Y a veces luego también yo me acuso por mi culpa, que a veces sale tal vez un poco más conservador el artículo o el ajá, post o lo que sea, de lo que esté en mi mente. Pero a fin de cuentas, el mensaje era como que hay puntos de encuentro y tenemos tanto que cambiar en México desde el machismo, desde los chistes, ujú, desde la cultura de la violación, ujú, desde cómo nos expresamos, desde los roles en la casa. ujú. Sí, claro, el feminicidio es lo que nos destapa a Sí, sí. todos y es el caso de Camila, de Ujú, Ingrid, de Abril, que fueron como los últimos casos que levantan todo este movimiento, son los que, como tú dices, o sea, ya es demasiado, ya no lo podemos tapar con nada. tapar, pero también todo lo que se sigue viviendo en las casas, no digo que en todas, pero en muchas, de la desigualdad en cuanto a quién hace qué cosa, Ujú, ¿no? En cuanto también a las formas en las que nos expresamos. ujú, Todo eso requiere que los católicos, las católicas, digamos, soy católico, tengo muchísima fe, amo a mi iglesia y soy feminista. No que ujú. todo el mundo tenga que asumirse, o sea, Ajá, sí, sí. totalmente, pero, y lo hemos platicado en algún otro momento, se puede ser católica y feminista. Y Ujú, gracias a Dios ya hay como más cuentas y más sí, contenido. Fer Barreto hace un trabajo muy sí, bonito en sí. No la típica feminista, que dicen, oye, no porque Ujú, estés en contra de la desigualdad entre hombre y mujer ya significa que estás a favor del aborto, ¿no? sí.
Entonces, sí, me encantó este ejemplo del vaso. Sumémonos, todo lo que causa problemáticas a los seres humanos es algo en lo que los católicos tendríamos que estar involucrados definitivamente. Y ya, mira, para cambiar un poco de aires, porque nos estamos poniendo ahí medio densos. Bien densos, y tanto exacto. tú como yo estamos como, ¿qué tanto digo esto? No, así. Pero al final, te digo, busca como el ejemplo que ponía de verme a mí anteriormente, que en el fondo todos estamos buscando eso, sentirnos un poco en paz, tanto con nuestra realidad, con nuestras creencias, con todo, pero nos cuesta entender que las respuestas que damos vienen de las mismas preguntas, ¿me explico? Pero te digo, para cambiar un poco de aires, hay una última pregunta que me gustaría hacerte porque me parece algo bastante curioso, porque tengo entendido que trabajaste o en este momento estás trabajando en el Vaticano, en el seminario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Cómo es trabajar porque casi todo el servicio que hacemos hacia la iglesia termina siendo casi voluntario, ¿no? Pero ya cuando se vuelve un trabajo, cuando se vuelve algo un poco más formal, ya con papeleo de por medio y todo, ¿cómo cambia? ¿Cómo es para ti que tu oficio en cierto grado también sea tu religión? ¿Sabes cómo? O sea, ¿cómo es tu experiencia en eso? Sí, y me reí por esto del Vaticano, de que dije sí. yo, no, y Nati ya me subió ahí enseguida del Papa. No, en el seminario me siento muy agradecida de poder colaborar en el seminario. Es uno de mis trabajos. Soy maestra en otra institución, doy capacitaciones en otro sentido. También trabajo con los misioneros del Espíritu Santo, que son una congregación religiosa de un corte diferente, tal vez están en Ciudad de México. Yo creo que también eso influye. Y sí, doy clases en el seminario. Ahí no doy clases de teología, Nati, doy clases de ciencias sociales. Es muy bonito, me encanta poder contribuir, aunque sea en algo chiquito, a la formación de los futuros sacerdotes. Como son materias de ciencias sociales, mucho hablamos de esto, de las perspectivas, de cómo no hay algún punto de vista que sea desde ninguna parte. Como la importancia de discernir las fuentes, vemos un poco a Marx, porque así lo dice el programa, y no lo vemos satanizándolo, o sea, oye, Marx tenía puntos aquí y aquí, ¿no? Como objeto de estudio, o sea, claro, por supuesto, y si no, era un loco de mente, no, o sea, eso no le hace bien a nadie, ¿no? Entonces, me gusta mucho, sí, fíjate que no lo siento como de que, como si fuera una carga a lo mejor extra de no puedo decir esto porque soy maestra del seminario. Gracias a Dios no lo he sentido así. También lo he ido como puliendo con el tiempo, porque la primera clase que di, mis alumnos, si alguna vez escuchan esto, yo llegué súper nerviosa porque aparte, oye, mujer en un ambiente puros hombres, es choqueante. O sea, sí hay que decirlo. O sea, sí es algo que dices, es extraño, por decirlo de alguna manera. Sí, más porque de repente hay ambientes medio llevaderos o pesados por la misma, o sea, porque pues estamos todos aquí, pues nos podemos llevar y así. Por ejemplo, los preseminarios son un desastre total en lo que a convivencia se refiere, o sea, pero sí, me imagino. Sí, no, y fíjate que gracias a Dios los chavos con los que he tenido la fortuna de trabajar, o sea, a los que les he dado clases súper respetuosos, también eso es algo bien bonito, de que maestra el cañón y todo, y le ayudo, y muy, muy lindos, pero sí es choqueante, o sea, sí es choqueante estar en un espacio en el que eres la única mujer y que es evidente y obvio que así es. Y digo, no lo siento como una carga de que me limite ahorita. Pero sí al principio era mucho como que... La pensabas mucho. Hasta que les decía yo a ellos, van a decir que soy un hereje. Y ellos de que no, o sea, dinos lo que nos tengas que decir con tranquilidad. Y yo, ok, yo me fui relajando, ¿no? Porque llorando, tú hablabas de esto, creo que con Nidia, que es a veces mucho más la imaginación que traemos de cómo se van a tomar nuestras palabras que lo que realmente pasa. Entonces yo ahora ya con confianza les hablo del marxismo. Porque, y lo platicaba con Cosquitas la vez que vino. Y le dije, pues es que al final todos estamos jugando aunque entendemos qué rayos es la realidad y al chile nadie lo sabe, solo estamos buscando convivir en paz con sea cual sea lo que traes a la mente y lo que entiendes por realidad, pero sí, es que podríamos hablar 1,000,000 de horas sobre esto, pero en verdad, Tere, te agradezco muchísimo que hayas venido, te agradezco muchísimo tanto eso como el contenido que haces. Te digo que ha sido en varios momentos como que tanto inspiración como motivación para hacer y continuar haciendo lo que hago después de este hiato, ¿no? que tuve en el podcast y que ahora volviendo pudiste estar aquí presente. Te lo agradezco de todo corazón y te digo que al menos de mi parte, de mi realidad, de mi maldita interpretación de todo este desastre que es la vida, me ha servido mucho lo que has hecho. Me ha servido mucho tanto los puntos de vista que has dado como las enseñanzas, no tanto como cuando ya no era tan anecdótico, sino ya explicando las cosas un poco más a profundidad.
no sé, da un poco de calma, porque reflejas mucha paz, reflejas mucha interiorización de todo lo que dices, y a veces eso falta mucho en varias cosas. Entonces, te agradezco que has venido, te agradezco de tu corazón. No sé si quieras anunciar algo, compartir algo a la... No A los sé. radio escuchas, Ajá. podcast escuchas. No, agradecerte, Nati, animarte y animar sobre todo a la gente que nos Ujú, escucha, que aquí está hoy que es de día y está buscando Calcuta, esperando más cuentas y más contenido, que ojalá que podamos entrarle a estos temas humanos. También ujú. ateísmo católico Sí, buenísimo, sí. que está creo que también como que Si Dios quiere va a venir, ¿no? ¡uh! Que está como en esta lucha, pero sí, realmente animar a los que nos escuchan a Ujú, que conversemos más de ujú. estos temas, porque a veces creemos que solo hay una forma de entender la vida y Ajá. realmente pues hay tantas formas como Ujú. humanos existimos. Gracias a ti y un gusto haber estado aquí en Hoy que es de día. Muchísimas gracias y paz y bien.